5:40 de la tarde. Duluth, Georgia. Un hombre carga agua en su SUV plateado. Parece normal, pero no lo es. 10 meses de vigilancia terminan en segundos. Agentes federales lo rodean, le colocan esposas, lo suben a un vehículo sin placas. Y en ese momento, Georgia deja de ser solo un estado tranquilo del sur. Se revela como el centro oculto de una red criminal internacional. Carteles mexicanos, banca clandestina china, laboratorios en suburbios lujosos, dinero fluyendo como sangre. Como un cartel extranjero casi convierte Georgia en su cuartel general mundial. ¿Quién estaba involucrado realmente? ¿Y por qué casi nadie lo vio venir? Quédate, porque lo que vas a escuchar no parece real. A Ming Chen, 48 años, durante meses fue solo otro rostro entre miles. Caminaba por estacionamientos comunes, hacía compras normales, conducía su vehículo sin llamar la atención. Nadie sospechaba que llevaba sobre sus hombros una de las conexiones criminales más peligrosas del país. Para el mundo exterior era invisible. Para el gobierno federal era un objetivo marcado en rojo. Durante casi un año, agentes especializados siguieron cada uno de sus pasos sin que él lo supiera. Rastrearon depósitos irregulares, movimientos de efectivo imposibles de justificar y encuentros nocturnos demasiado frecuentes para un ciudadano común. Cada kilómetro que recorría quedaba registrado. Cada persona con la que hablaba era identificada. Cada silencio era analizado. No era vigilancia casual. Era una cacería lenta, quirúrgica, sin margen de error. Cuando finalmente lo detuvieron, quedó claro que no se trataba de un arresto más. No fue producto de una redada al azar, ni una captura por rutina migratoria. Fue una operación estratégica ejecutada con precisión total. Los agentes sabían exactamente cuándo y dónde interceptarlo, porque entendían que, si se equivocaban, una red completa desaparecería en cuestión de horas. Su caída no fue el final de una investigación, fue el inicio real de una guerra. Porque Ming Chen no era un operador aislado. Era el vínculo vivo entre dos sistemas criminales que rara vez aparecen conectados ante el público: los carteles latinoamericanos y las estructuras financieras clandestinas asiáticas. Su función no era mover sustancias, era mover dinero, contactos e información. Era el eslabón que unía calles estadounidenses con oficinas remotas en otros continentes. Y esa es la diferencia entre un delincuente común y una pieza central en una maquinaria internacional. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué tamaño tenía la estructura completa si este hombre era solo uno de sus engranes? ¿Cuántos más seguían ocultos cuando él fue esposado? Las operaciones no ocurrían en zonas marginales ni en edificios abandonados como muchos imaginan. Ocurrían en barrios elegantes, donde los precios de las propiedades superaban los $900,000 y los vecinos saludaban con una sonrisa antes de subir a autos de lujo. No había grafitis, no había ruido, no había sospechas. Todo parecía perfecto, y justamente por eso funcionaba. Nadie vigila el peligro cuando vive rodeado de confort. Por fuera, eran hogares dignos de una revista inmobiliaria. Fachadas impecables, entradas iluminadas, jardines con césped recién cortado. Familias paseando a sus perros, niños en bicicletas, buzones llenos de cartas normales. Pero mientras afuera la vida parecía tranquila, adentro se libraba una operación industrial invisible.
Las salas estaban mutiladas de todo rastro doméstico y convertidas en líneas de producción. Las habitaciones habían sido despojadas de camas y armarios para instalar equipos, filtros y superficies metálicas. Nada quedaba al azar. Los sótanos eran cámaras selladas con aislamiento térmico, diseñadas para contener calor, vapores y sonidos. Las paredes recubiertas con materiales reflectantes y capas de aluminio evitaban que el calor traspasara al exterior. En los áticos, ductos y tubos improvisados expulsaban gases por salidas camufladas entre extractores decorativos. Los vecinos escuchaban lo que creían era aire acondicionado trabajando fuera de horario. En realidad, era la maquinaria funcionando sin descanso. Aún más aterrador fue lo que descubrieron los agentes cuando inspeccionaron los volúmenes almacenados. En uno solo de estos inmuebles hallaron suficiente material como para causar una tragedia a escala estatal. No hablaban de kilos, hablaban de cantidades capaces de borrar comunidades enteras. Y todo ocurría en silencio, sin disparos, sin sirenas, sin aviso. No eran casas utilizadas. Eran armas camufladas como hogares. Y entonces surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuántas noches una familia durmió tranquila? ¿Sin saber que la amenaza respiraba a través de la pared? El 18 de septiembre, exactamente a las 3:14 de la madrugada, Georgia dejó de dormir. En salas de mando ocultas, frente a pantallas iluminadas y mapas marcados en rojo, se dio la orden más temida por los criminales: entrar a todo. Al mismo tiempo, no era una redada común, era una operación diseñada para paralizar una organización entera en cuestión de horas. Cada segundo contaba, cada error podía borrar meses de trabajo. Más de 140 puntos fueron señalados de forma precisa en mapas digitales. No eran direcciones al azar, eran laboratorios, casas de seguridad, oficinas encubiertas, centros de distribución y refugios operativos. Decenas de equipos salieron al unísono con una sola misión: no dejar rutas de escape. La coordinación era absoluta. Si una célula caía antes de tiempo, el resto podía desaparecer sin dejar rastro. Por eso, el reloj debía sonar al mismo instante en cada puerta. En los suburbios, la noche se quebró con motores blindados, atravesando calles silenciosas. Las casas que durante años parecieron inofensivas fueron abiertas sin aviso. En Savannah, un depósito custodiado se defendió durante minutos que parecieron eternos. En Augusta, un convoy intentó huir lanzando bolsas repletas de dinero como si fueran lastre. En el norte del estado, varios laboratorios cayeron en cadena, uno tras otro, como fichas de dominó empujadas desde la oscuridad. Cuando el polvo se asentó, las cifras no parecían reales. Más de 120 personas detenidas, cantidades masivas retiradas de circulación, millones asegurados, cientos de armas decomisadas. Detrás de cada número había una historia que no llegó a suceder, una vida que no se perdió, una familia que no fue destruida. Pero los agentes sabían algo más, algo inquietante. Esto no era una victoria final. Era apenas la puerta que por fin había sido forzada. Porque cuando una estructura criminal cae tan rápidamente, no es porque sea frágil. Es porque lo que hay detrás es aún más grande. Y entonces, la pregunta se vuelve imposible de ignorar. ¿Y si Georgia nunca fue el objetivo real? Y solo fue el punto de lanzamiento. Atlanta,
el aeropuerto más transitado del planeta. Y ahora, el corazón logístico del crimen global. Un aumento sospechoso. Más 340% en envíos químicos desde Asia. Parecía mercancía industrial, pero no lo era. Los inspectores no veían químicos, veían papeles. Mientras tanto, sustancias llegaban, se dispersaban y nadie las volvía a ver. ATL se convirtió en la autopista aérea del tráfico mundial. Y peor aún, desde Atlanta se exportaba hacia Australia, Japón, Corea, Nueva Zelanda. 1 gramo en Atlanta se vendía por cientos de miles afuera. Y si el aeropuerto no fue infiltrado, sino integrado, el dinero no duerme. El dinero necesita esconderse. Y Georgia se volvió su refugio. Salones de uñas, centros de karaoke, empresas de transporte, consultoras fantasmas. Todo era fachada. Una bodega tenía $14 millones dentro de cajas de tóner. Otro negocio movía millones con tokens falsos. Y detrás, banca china subterránea, cuentas espejo, transferencias en bucle, dinero que desaparecía y reaparecía en México. Más de $410 millones lavados en 2 años. Algunas firmas llevaban sellos sospechosos, nombres aún clasificados, funcionarios bajo investigación. Cuando revisaron todo, la palabra fue clara. No era filtración, era colonización. No solo cayeron traficantes, cayeron barrios completos, negocios cerrados, escuelas traumadas, calles desiertas, adolescentes reclutados por redes falsas, promesas de dinero, finales en patrullas o ataúdes, una vida a 110 millas por hora, un error, una decisión, y terminó. Más de 2.900 muertes por sobredosis en 1 año, funerales juveniles creciendo, familias en silencio. No había balas, pero la guerra existía. Ahora, Georgia duerme con miedo. ¿Puede una comunidad volver a ser la misma? Después de saber lo que tenía al lado, esto no fue solo una investigación, fue una advertencia. Los monstruos ya no viven en callejones oscuros. Viven. En casas bonitas. En aeropuertos llenos. En oficinas legales. La amenaza no gritó. No explotó. No avisó. Se disfrazó de rutina. Pero algo quedó claro. La oscuridad necesita silencio para sobrevivir. Y la verdad necesita voz. Si este video te abrió los ojos, no te vayas en silencio. Dale like para que esta historia no quede enterrada. Suscríbete si quieres más investigaciones reales sin maquillaje. Comenta Omekomulami. Velando Simo. ¿Crees que este fue solo el inicio? ¿O que el peligro sigue oculto? Y escribe, continúa si quieres que sigamos revelando. Porque la verdad solo existe si alguien la escucha.